El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y por VIS-TV, canal 1090. Señores, el regidor del Distrito Nacional, Edison Herrera Silvestre, el general retirado William Durán Jerez y José Eduviges Aponte Torres han llegado a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y se han declarado culpables del tráfico de cocaína, según documentos disponibles en una corte estadounidense a la que han tenido acceso en la prensa dominicana. En los acuerdos firmados principalmente por el regidor Edison Herrera Silvestre y el general William Durán Jerez, se establece el compromiso de cooperar plenamente con las autoridades en la presentación de información, testimonio veraz y completo que incluya documentos, registros y otras pruebas cuando se les solicite. Estos dos señores, Edison Herrera y el general William Durán, son particularmente importantes porque son personas que trabajaban en el Estado. Es decir, la penetración del narcotráfico es en todas las áreas, pero principalmente en el Estado, porque de ahí dimana el poder hacia abajo. Imagínense, este general hacía labores de o acciones de persecución o debía hacerlas. ¿A quiénes favorecía con su no trabajo el general William Durán Jerez? ¿Y a quiénes favorecía el regidor Edison Herrera Silvestre con sus ligazones y sus vínculos políticos? Esto es preocupante. Los partidos deben aumentar su vigilancia, su control sobre quién ingresa, porque aquí nos conocemos todos. Si se hacen las diligencias, se averigua. Porque generalmente el que adquiere dinero fácil quiere darse la buena vida y el dinero no cae del cielo. Y siempre en el barrio donde vive, por donde se mueve la persona, saben en qué está. Normalmente la población vecina a los narcotraficantes saben bien quiénes son ellos porque es que tienen un estilo de vida, unos vínculos que no se pueden ocultar. Pero estos vínculos también traen otras implicaciones. Por ejemplo, el gobierno norteamericano les pide que si la fiscalía, si el Departamento de Justicia lo solicita, deben trabajar de forma encubierta bajo la supervisión y el cumplimiento déjame ver, qué es lo que más cumplen en cumplimiento de las normas de los agentes de orden público. Además, el acusado o los acusados se comprometen a no proteger a ninguna persona o entidad mediante información u omisión falsas, a no implicar falsamente a ninguna persona o entidad y a no cometer nuevos delitos, dice parte del texto que fue firmado por ambos individuos. Eduviges Zapón también aceptó su culpabilidad. El trío viajó al sur de la Florida
y se declararon culpables en el primer cargo que se le imputa a las autoridades dominicanas, mientras que los cargos segundo o tercero fueron retirados de las autoridades estadounidenses para llegar a un acuerdo. El cargo que admitieron es el de conspirar para traficar al menos 5 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. La acusación norteamericana hace referencia a que entre mayo del 2020 y noviembre del 2022, los narcotraficantes se aliaron para conspirar y distribuir una sustancia controlada a territorio de los Estados Unidos. Los confesos narcos se comprometieron a hablar ante un gran jurado o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial en el que se les requiera. La comparecencia ante el gran jurado, audiencia, juicio u otros procedimientos judiciales, así como en reuniones, según lo requiera esta oficina. Dice el texto firmado por el regidor del PRM y el general retirado de la Policía Nacional Dominicana. El primero en admitir su culpabilidad y negociar con las autoridades fue Aponte Torres, quien estampó su firma en el acuerdo el 18 de septiembre pasado. El acuerdo también está firmado por Génesis Peduto, su abogada, y Kevin Gerarde, fiscal a cargo. El segundo en acordar con los norteamericanos fue el general retirado Durán Jerez, quien firmó su culpabilidad y colaboración el 24 de septiembre con las autoridades del Distrito Sur de los Estados Unidos. Junto a él lo hizo David Howard, su abogado, y Kevin Gerardi, el fiscal del caso. El regidor Herrera Silvestre, del gobernante Partido Revolucionario Moderno, firmó su colaboración y culpabilidad el pasado 6 de octubre y junto a él taparon su firma su abogado Kevin Conway y Kevin Gerardi, fiscal del caso. El 10 de julio anterior, el regidor se había declarado no culpable de los 3 cargos que pesaban en su contra en Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos identifican a los acusados como Edison Herrera, el regidor, William Durán Jerez, el general, y José Dubíes Aponte, Bubi Omeano. La acusación contra el trío de narcotraficantes fue fechada el 5 de marzo del presente año y la lectura de las sentencias será en diferentes fechas a partir de diciembre próximo. El 5, el 11 y el 8 de enero del 2026 serán juzgados. Herrera Silvestre fue electo regidor en febrero del 2020. En esos comicios obtuvo 3.731 votos preferenciales que le valieron su espacio en el Consejo de Regidores del Distrito Nacional. En el 2024, el regidor Herrera Silvestre fue reelecto por la circunscripción 1 del Distrito Nacional con 3.032 votos a su favor, según datos de la Junta Central Electoral. Es conocido como Yeyea en los círculos políticos. Pues bien, fíjense que por lo menos Yeyea actuó como dirigente político, como funcionario gubernamental, siendo un agente del narcotráfico. Estas personas pueden ser condenados entre 10 años y cadena perpetua. Pero aquí hay un dato que se está vislumbrando. Los narcotraficantes están optando por hacer sus arreglos con Norteamérica y van y se entregan allá, porque así los bienes que obtienen aquí son preservados. Según se ha dicho, no tengo un cumplimiento jurídico de esto, pero se dice que esta forma es como actúan ahora los narcotraficantes, porque como no hay una investigación aquí de parte del gobierno dominicano, no hay ninguna acusación, pues no se hace un levantamiento, no se hace una persecución del inventario de bienes que puedan tener aquí. Por eso usted ve que gente como Quirino, pues son
salen de la cárcel y vuelven a ser poderosos millonarios porque están amparados por su dinero y como también tienen vínculos estrechos con los políticos y los partidos, pues quizás no actúen, quizás no lo acepten directamente como miembros, pero se mantienen vinculados al poder por la vía de los contactos que han labrado en su carrera criminal. Voy a hacer una pausa, señores, y vengo dentro de un momentito. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenido a su programa. Saludos, Alfredo, y saludos para todos los amigos que diariamente nos acompañan en esta consulta de negocios. Hoy con mucho contenido para ti, Alfredo. Dale, Primero voy a hacer un breve comentario de un artículo que salió publicado sobre el índice de costos directos de la construcción de vivienda. Es un índice que calcula la Oficina Nacional de Estadística, que según ellos, en este último periodo, los costos de la construcción han aumentado en un 3,39%. Probablemente ellos miden los costos de la construcción. Yo te atrevería a decir que los costos de venta de inmuebles no han subido un 3,39. Han subido probablemente más de dos dígitos en el último año, porque realmente venimos con unos 3, 4, 5 años con un crecimiento acelerado, especialmente en la franja de los últimos 3 años del precio de venta de inmuebles. El precio de venta de inmuebles en todos los sectores, desde bajo costo hasta, oye, me hablar hace 15 años, 20 años, un apartamento de 5 o 6 millones era un señor apartamento. Hoy en día un apartamento de 5 millones se considera una vivienda de bajo costo, para que tengamos una idea. Entonces, realmente creo que probablemente puede ser que los índices de costo estén así. Sin embargo, los índices de precio están llevando a unos precios difíciles, lo cual ha generado, porque aquí hay una buena oferta inmobiliaria a todos los niveles, desde las viviendas más económicas, proyectos con subsidio del Estado, hasta los proyectos de lujo, tanto residenciales como turísticos, se han visto impactados por un un crecimiento en los precios muy altos. Segundo tema, Alfredo, inició el mes de noviembre, pero ya inició la guerra de los bancos con las tarjetas de crédito y cuál va a dar especiales con qué empresa. Hasta años anteriores, normalmente el especial de tal casa de muebles, de electrodomésticos o de lo que fuera, vinculado a una tarjeta de crédito, normalmente se van a conocer después del día 15, día 20, ya muchas veces una semana antes de Black Friday o la misma semana. Sin embargo, hemos apenas iniciado el mes de noviembre y ya casi la mayoría de los bancos principales están dando a conocer qué días del mes, con qué establecimiento van a tener descuentos si tú pagas con la tarjeta de crédito. Eso nos dice la importancia que tiene para el consumidor aprovechar no solo el especial del establecimiento, sino la combinación que se da, especial establecimiento y la oferta que te da la tarjeta de crédito, porque en muchos rubros esa combinación te puedan dar en un descuento de a más de un 40-45%. Y ya en estos primeros días de la semana hemos visto como varios bancos ya han sacado cuáles van a ser los descuentos. No dicen los productos, sí te dicen, yo el día tal tengo un especial con la tienda de electrodoméstico tal y mi especial va a ser X%. Eso es lo que te está diciendo, prepárate para que el consumidor, que en nuestro mercado, cualquier consumidor tiene tarjeta de más de un banco, se prepare y vaya con tiempo eligiendo con quién va a comprar. Porque uno de los problemas que pasaba era que cuando todo salía en la misma semana, como tú no sabías que te iban a anunciar el miércoles, el jueves o el viernes, tú te podías adelantar a hacer una compra en un determinado establecimiento o con una determinada tarjeta de crédito, pero el otro día te salía un especial mejor. Entonces, los bancos están preparándose y anunciando
por dónde viene el Black Friday de este año. Así que eso nos da una buena línea de tendencia, especialmente para los consumidores, porque es un mes donde el consumo aumenta de manera sustancial. Es decir, que vamos a ver cómo vienen ahora las ofertas, porque estamos viendo los bancos, hay que esperar lo que dicen ahora los establecimientos, muy especialmente categorías como electrodomésticos, que es una de las que más se mueve, la parte de telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con ropa y demás, pero también productos para vehículos. Toda esa categoría tiene un alto nivel de flujo de venta vinculado a la fecha estacional de Viernes Negro. Ahora, vámonos a nuestro tema principal, Alfredo, de hoy, que es cómo las empresas, cómo las marcas han ido pasando de simplemente con sus estrategias de comunicación, comunicar atributos especiales, a ir contando historias. Tú has visto modernamente, se ha surgido el término del storytelling. El storytelling, para usar un lenguaje más llano, no es más que cuando las marcas comienzan a hablarte de sus productos, de sus servicios, pero de una perspectiva de historias. El público está consumiendo tanto en medios tradicionales, que hay muchas campañas hechas bajo este concepto, pero más que todo en medios digitales, como las marcas se están involucrando en ir formando historias alrededor del uso de su producto. Más que yo decirte, mira, yo tengo el mejor televisor, tengo un televisor o tengo un celular, tengo una bebida gaseosa que hace tales o cuales cosas. Yo te hablo de todo lo que es la historia del consumo o uso de ese producto, recreándote algo que ha existido siempre en el mundo de la publicidad, que es ese aspiracional al que todos buscamos acercarnos. Y esa aspiracional hoy ha ido tomando forma de historias. Y vemos cómo, me voy quizás al medio digital, cómo en los medios digitales, en donde probablemente las marcas tienen ya más de una década haciendo esfuerzos para comunicarse con los clientes y dedicando mucho de todo su esfuerzo y en algunas prácticamente su presupuesto completo a medios digitales, pasaron de post con una foto, un video del producto a posts que te hablan de una historia de uso en donde el producto es parte de esa historia. Tú dirás, estamos cambiando los esquemas de comunicación. Más que cambiarlo, creo que estamos buscando un consumidor que cada vez está más bombardeado de información, que tiene un bombardeo continuo desde el momento que se levanta hasta que se va a la cama a dormir, de información por medios tradicionales, digitales, medios exteriores, todos los medios, y especialmente los digitales, donde todo el mundo pasa varias horas al día de conectado. Ya tú no quieres ver simplemente una publicidad donde te salió un artículo, un producto, un servicio con una marca y un precio. Tú quieres ver historias. Y esas historias, contadas muchas veces en 2 o 3 segundos del uso de un producto, de la experiencia de un producto o de la experiencia de la vivencia de una persona, en donde el producto es parte de la historia, que ahí es donde está la clave. Más que yo hablarte de una cerveza, o más que hablarte de un producto electrodoméstico, es hablarte cómo eso se incorpora a tu día a día y ese electrodoméstico, que puede ser un televisor, puede ser una nevera o cualquier instrumento de la casa, es parte de esa vida que tú haces, es parte de esas historias que van contando las marcas y que hacen cada vez más interesante para el consumidor y que de una manera, vamos a llamarle un poco subliminal, te van inspirando hacia la marca que está contando la historia. Y esto ha llevado a que las marcas, desde marcas de bebidas gaseosas, que lo han hecho muy bien, hasta marcas de productos de consumo masivo, hasta productos tan básicos como el café. Hemos visto excelentes ejecuciones de marcas premium locales de café que han pasado de anunciar simplemente el momento del día en que tú tomas café a cómo el café es parte de la historia de tu día. Y te pongo el punto donde entra la inflexión. En vez de yo decirte una buena taza de café en la mañana, al medio mañana, al mediodía, yo te cuento cómo el café es parte de tu vida, cómo una bebida gaseosa es parte de vincular amigos.
Cómo un vehículo es parte de tu salir en familia, disfrutar con amigos o de vivir lo emocionante que es irte a la montaña cuando es un vehículo off-road que tú quieres usarlo en la montaña. Y más que hablarte de los atributos, que es un vehículo 4x4 que desarrolla tantos kilómetros por hora, te hablan de toda una historia en donde el vehículo es uno de los protagonistas. Esto, De esto, Víctor, lo que más me llama la atención es el café. sí, El café es la bebida que no tiene marca, pero sí es inducida a ser consumida por todos. sí. Sí. Y fíjate cómo el mercado dominicano, desde una marca tradicional que tiene muchísimos años, hasta nuevos jugadores internacionales que tienen menos años, hasta marcas relativamente nuevas, han pasado a hablarte simplemente del café como primera figura, te hablan como el café es parte de tu historia, desde que te Exacto. levantas. Y eso es, fíjate que eso es lo que quiero tocar, porque a veces entendemos storytelling, tenemos qué es eso, de qué me están hablando. No, no es más que cómo las marcas se convierten en hablar de historias. Historias en donde tú te ves reflejado, historias en donde tú ves el uso del producto, pero sin decir te consume. Simplemente el producto es parte y tú te sientes parte de eso. Y fíjate que hablamos del café. El café, a lo que nos gusta el café, es un elemento de nuestra vida que va en diferentes etapas del día. Entonces, que hay un ciclo que arranca en la mañana y que típicamente cae después del media tarde, que es el tradicional consumo. Pero más que decirte, toma mi café, que es el que mejor sabe, que es el que tiene el mejor aroma, simplemente te presentan el café como parte de la historia de tu día. Ni hablarte de la bebida gaseosa. Fíjate que hay casos de éxito de las marcas principales en donde te van contando historias de amistades, de parejas, de emociones, pero la bebida gaseosa está presente. Marcas de vehículos. Tú ves ejecuciones excelentes de marcas de vehículos, que lo menos que te hablan es de cuántos cilindros tiene el motor, de en cuánto te rinde por kilómetro, por galón ese vehículo. No te hablan nada de eso. Te hablan cómo ese vehículo es parte de la historia de tu vida o cómo tú vas construyendo tu vida alrededor de disfrutar, tener un buen vehículo de lo que te guste, sea un vehículo 4x4, sea un vehículo deportivo, sea un vehículo familiar, lo que sea, o sea el primer vehículo para un joven, cómo tú lo ves en tu historia y cómo se incorpora a tu vida. Creo que es muy importante. Localmente hay que reconocer muchas marcas, tanto internacionales, marcas locales, han comenzado a incorporar todo lo que es este concepto con muy buena ejecución y, lo más importante, con buenos resultados de aceptación por parte de su mercado meta. Por lo cual, tenemos que tomarlo en consideración, tenemos que tenerlo en cuenta y seguir usando y seguir adecuándonos a estas nuevas realidades de comunicación que nos traen los nuevos tiempos. Alfredo, con esto me despido por hoy. Hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Se ha conocido el fallecimiento del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, a los 84 años debido a complicaciones de neumonía y una larga enfermedad cardiovascular, según informa la prensa norteamericana. Cheney fue considerado el arquitecto de la guerra contra el terrorismo y uno de los hombres más poderosos en la historia reciente de Washington. Sufrió durante décadas problemas cardíacos que culminaron en un trasplante de corazón en el 2012. Su familia comunicó que su amada esposa, Lini, sus hijas Liz y Mary y otros miembros de la familia estuvieron con él cuando falleció. Cheney sirvió como congresista por Wyoming y secretario de Defensa. Dejó una huella indeleble en la política exterior estadounidense, marcada por su influencia en decisiones militares de gran alcance. Por ejemplo, como secretario de Defensa, bajo el presidente George W. Bush, Cheney fue el cerebro detrás de la invasión estadounidense a Panamá en diciembre del 1989, conocida como Operación Causa Justa. Bajo su dirección,
Las tropas estadounidenses intervinieron para derrocar al general Manuel Antonio Noriega, quien se declaró en guerra contra Estados Unidos y lo acusaron por tráfico de drogas. La operación, que duró más de un mes, dejó más de 500 muertos según cifras oficiales, aunque organizaciones panameñas y de derechos humanos sostienen que el número real de víctimas fue muy superior. La Asamblea General de las Naciones Unidas, la OEA y el Parlamento Europeo condenaron la invasión por considerarla una violación del derecho internacional, mientras que Washington la justificó como una acción para restaurar la democracia. Tras la rendición de Noriega en enero de 1990, el presidente electo Guillermo Endara asumió el poder bajo la supervisión estadounidense. Noriega fue colaborador de la CIA. Lo extraditaron a Estados Unidos, donde le condenaron a 40 años de prisión. En Panamá, la fecha de la invasión, el del 20 de diciembre, lo declararon Día de Duelo Nacional en 1922, en el 2022, como recordatorio de las víctimas civiles. Años después, como vicepresidente de George W. Bush, Cheney fue el principal impulsor de la invasión a Irak en el 2003, bajo la falsa premisa de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Esa guerra, junto con la intervención en Afganistán, marcó el inicio de lo que se conocería como las guerras interminables. Incluso tras la revelación de la falsedad de esas pruebas y los informes sobre torturas en cárceles como Abu Ghraib y Guantánamo, Cheney nunca mostró arrepentimiento. Era lo correcto en aquel momento. Lo creí entonces y lo sigo creyendo ahora, declaró en una entrevista para CNN en el 2015. A pesar de su pasado ultraconservador, el veterano político sorprendió en el 2024 al respaldar públicamente a Kamala Harris. Harris en ese momento era la candidata demócrata a la presidencia, calificando a Donald Trump como la mayor amenaza para Estados Unidos. Intentó robar las elecciones utilizando la mentira y la violencia para mantenerse en el poder. Por eso le daré mi voto a la vicepresidenta Kamala Harris, dijo Dick Cheney. Pero la respuesta de Donald Trump fue dura. En su Truth Social dijo: Dick Cheney es un republicano irrelevante, al igual que su hija, quien perdió por el mayor margen en la historia de las elecciones al Congreso. No pudieron indultar a Shooter Libby, quien hizo tanto por ellos, pero fue tratado tan injustamente. Ya lo logré. Es el rey de las guerras interminables y absurdas que desperdicia vidas y millones de dólares, al igual que la camarada Kamala Harris. Soy el presidente de la paz y solo yo detendré la tercera guerra mundial, dijo Donald Trump. Lo que Liz Cheney hizo con el comité de perdedores políticos es impensable. Ella y sus secuaces borraron y destruyeron toda la evidencia e información desapareció. Gran parte de ella demostraba que Nancy Pelosi era responsable del caso J6. No brindó seguridad. Cheney y los demás deberían ser procesados, pero la camarada de Kamala es aún peor. Este enfrentamiento simbolizó el divorcio definitivo entre el viejo aparato republicano y el trumpismo. Allí dejó claro que incluso las figuras históricas como Cheney no escapaban al fuego cruzado de la nueva era política estadounidense. Y esa es la realidad de la política norteamericana. Los políticos del Partido Republicano y del Partido Demócrata se tiran a matar. No hay, bueno, Donald Trump y Kamala Harris son el ejemplo. Donald Trump está inaugurando un nuevo estilo de antagonismo e intolerancia con sus adversarios. Y yo digo
Y así lo reafirmé y resultó ser, cuando era candidato la primera vez, dije que iba a ganar porque él es el que encarna un guión escrito por un sector ampliamente influyente en Estados Unidos. Donald Trump es el que puede llevar ese guión de intolerancia y, digamos, hasta de la práctica de las viejas normas de la política de gran garrote. Lo que pasa ahora, vamos a ver, porque Trump se dice que él es el que evita que haya una tercera guerra mundial, que él es un pacificador, pero lo que está pasando con Venezuela no es precisamente una demostración o evidencia de pacificador, aunque yo digo que ahí no habrá invasión norteamericana, porque la invasión a Venezuela no es la invasión a Irak ni a los fedayines, no es la de Afganistán, no es Panamá. Una agresión a Venezuela va a significar una guerra larga y difícil y muy peligrosa para Estados Unidos. Además de que Venezuela tiene mucho apoyo, muchos vínculos con los nuevos protagonistas del mundo de los negocios, porque cuando hubo estas guerras interminables, Estados Unidos estaba solo gobernando el mundo. Rusia estaba con profundos problemas internos en el manejo político, con una corrupción rampante. Eh, Europa estaba bajo el ala de Norteamérica, ellos se acomodaron ahí y los políticos europeos se dedicaron a esquilmar sus respectivas naciones y se desligaron prácticamente del liderar. Estaban explotando, por ejemplo, sus colonias de África, el caso de como estaba Alemania, Inglaterra, Francia, pues eh, se acostumbraron a estar estos países bajo la égida norteamericana y el hegemón después de la Segunda Guerra Mundial era Norteamérica. Sobre todo, se acentuó más después de la muerte, digo, después de la desaparición del régimen comunista en Rusia. Ese periodo de, de los 90 hasta el día de hoy, pues era de control de Norteamérica. Desde hace unos años, ahí ha venido emergiendo el caso de alianza contra Estados Unidos. Pero yo puedo decirle que para mí el rompimiento o la emergencia reconocida de China como nuevo líder del mundo se dio ahora en la reunión de Corea. En Corea hubo una reunión donde se iba o se podría discutir la prohibición que tiene Estados Unidos de que no compren petróleo a Rusia, de que China no incursione cese en su cerco y desfile militar en Taiwán. Esos dos temas que son sensibles, pues no se tocaron. Lo que se hizo fue, por ejemplo, un acuerdo de un año para que China le siga vendiendo tierras raras a Norteamérica, porque ahora Norteamérica depende de China para ampliar sus, su industria tecnológica
y militar. Yo creo que eh, por la presencia de tierras raras en Ucrania, Norteamérica va a acelerar la pacificación, va a influir en el gobierno de Ucrania para pacificar eso, para no tener la dependencia de tierras raras de China. No es porque haya más o menos muertos, eso es irrelevante para Norteamérica, que ha vivido haciendo guerras por otras manos y sobre todo con países más débiles. Pero Ucrania fue embarcada en una guerra contra Rusia por los demócratas norteamericanos porque el presidente americano y su familia tenían grandes negocios en Ucrania y la guerra aumentó su poder porque le vendían más armas para mantener la guerra. ¿Cómo se pensó, no sé de dónde, que Ucrania podía ganarle a Rusia, el país que ganó la Segunda Guerra Mundial? Es cierto que Rusia estaba embargada por los problemas políticos, pero como nación eh, estaba ahí parada, tiene una tradición de defensa de su territorio. Y Ucrania era parte de Rusia. Pues ahora el mundo está viendo que China, que no hace guerra, no ha hecho guerra todavía contra nadie en esta velocísima emergencia. Japón fue de lo que le dio pau pau a China. Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, todos acabaron desde 1800 hasta el 45. China era el patio de todas las potencias. Pues desde el surgimiento del triunfo del partido comunista de Mao Zedong hasta el día de hoy, China ha tenido un desarrollo acelerado y se ha constituido en el primero o el segundo, o ahí con Estados Unidos, y ha erradicado el hambre y el analfabetismo. El mayor crecimiento económico de la historia de la humanidad se registra en China y eso no se detiene. China es el país donde todo ocurre. Fabrican el 80% de los productos de consumo del planeta Tierra y está contribuyendo al desarrollo de África, que yo me imagino que será a partir de ahora un nuevo punto comercial para China. Voy a hacer una pausa y vengo en un momentito. Temas, opiniones, comentarios, Freites y su gente por la nota 95.7. Por H o por R, la lluvia ha seguido. Y sumidos en la misma vulnerabilidad, acechados por el peligro y amenazados por nuevos aguaceros que podrían causar estragos, se encuentra este 4 de noviembre a las familias afectadas por la fatídica lluvia que un día como hoy, pero hace 3 años, dejaron luto, dolor y desgracia en el Gran Santo Domingo. Con cañadas desbordadas, llenas de basura y con olores fétidos que atentan contra la salud de las personas, diversos barrios reciben el aniversario número 3 de aquel 4 de noviembre de 2022, cuando un fuerte aguacero de 2 horas sorprendió a todos los habitantes del Gran Santo Domingo y dejó a su paso inundaciones y desbordamiento de ríos y cañadas que provocaron la muerte de 9 personas en distintos eventos. Uno de los barrios más golpeados por estos aguaceros fue los 800 del sector de los ríos de esta capital, cuyo lugar se vio azotado por la crecida de las cañadas en las que conviven junto a los malos olores
que éste pide, pero que en tiempos de fuertes lluvias los castiga con su desbordamiento y la fuerza de su corriente, que se lleva todo a su paso. Desesperados y angustiados por miedo a que pase lo peor, los moradores de este lugar aún esperan por la acción de las autoridades para el saneamiento de la cañada. Y el 4 de noviembre es un día de pesar para todos los que viven en ese barrio, puesto que ese día solo viene a ser a su recuerdo de la tragedia que los visitó y que durante la estadía que cobró la vida de un vecino y destruyó decenas de casas en el lugar. Manuel Rodríguez, un padre de familia, dijo, hace mucho tiempo tiene eso ya, que ha comentado, que se ha comenzado y todavía no ha podido terminar. No sé lo que pasa. Y cada día llueve. Cada día que llueve tenemos que evacuar todo el mundo de aquí porque uno tiene miedo. Rodríguez es el padre de familia que por más de 20 años reside en las 800 de Los Ríos con su esposa e hijos, pero que también habita con parte de su familia en casas cercanas. Queremos que esto se resuelva. Ya hace demasiado tiempo de eso y ha caído mucha lluvia y esas lluvias nos agarran a nosotros durmiendo. ¿Qué será de nosotros? Así se cuestiona Rodríguez ante las cámaras y grabadoras de los medios de comunicación. El temor a la crecida de la cañada no es lo único que atormenta a los residentes de ese barrio. El problema de insalubridad por la existencia de la cañada es un peligro de salud pública para ellos. Y dicen, nos mantenemos con gripe y fiebre. Los niños no se sanan porque cuando no hay agua, de ahí sale un mal olor demasiado fuerte que no se aguanta. Uno tiene hasta que trancarse a la hora del almuerzo. Uno no puede ni comer del mal olor. Dice Felicia Herrera, que vive en las 800 desde hace 30 años, viviendo junto a su esposo y ahora 4 hijos. Al describir lo insoportable de los olores que salen de la cañada y que fue comprobado por reporteros del lugar que estuvieron ayer en la zona, la señora Felicia Herrera imploró a las autoridades continuar los trabajos y resolver los problemas que dice ya están identificados y que impiden comer y los obliga a encerrarse. Esto es una tragedia permanente que golpea a esos moradores. Dice que las autoridades van, toman fotos y nada se resuelve. Y les digo, noviembre ha pasado a ser el nuevo mayo. De repente, usted se fijó lo que pasó ahora. Si esto se repite, es más, si por aquí cerca pasa un ciclón, lo que va a pasar ahí va a ser una tragedia nacional. Pero no solamente ahí, el desbordamiento de las aguas en las zonas de la capital han provocado tragedias y daños bueno, incalculables, además de atemorizar a la población. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias por haber estado con nosotros aquí en la nota 95.7 y por VTV, canal 1090. Alfredo Freites, en nombre de sus colaboradores, le da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Muchas gracias.